¿Qué más vamos a decir de este señor? Absolutamente nada. Pasamos un poquito de él a otro conocido, el sarampión. El sarampión, otra enfermedad exantemática. ¿Qué quiere decir exantemática? Que aparece exantema. Exantema es esas manchas de color rojo más o menos intenso, que son lo que definen las enfermedades. El sarampión tiene un periodo de incubación más o menos de 10 días. Durante esos 10 días uno está perfectamente. Después de esos 10 días aparecen durante otros 10 días un periodo catarral en el que uno pues, se encuentra con los síntomas típicos de trancazo, de que está pues, con el dolor de cabeza, malestar general, con mocos, con, en fin, los típicos síntomas de un catarro. Y después de esto, después de esos 10 primeros días y de esos 10 segundos días, aún seguimos un poquito más y aparece el cuadro más florido del sarampión durante más o menos 4 días. Característica principal, pues el exantema de que hemos hablado antes. ¿Dónde comienza? Pues generalmente aparece en la cara, en las orejas, pero suele aparecer, aunque viene descendente, que empieza por la cara y luego va bajando, pero suele aparecer en un solo brote. Es decir, no es policíclico como teníamos con la varicela, sino que nos aparece todo a la vez. Este sarampión, pues bueno, en principio tampoco es gran problema, pero sí suele tener algunas complicaciones, incluso algunas muy importantes. Puede ser causa de neumonía, puede ser causa de afectación del sistema nervioso central, en fin. ¿Qué hacemos contra él? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues el mejor tratamiento para el sarampión, como la mayoría sabe, es un tratamiento primario. La medicina primaria, ¿qué consiste? Prevención. ¿Con qué? Con la vacuna. Nosotros nos ponemos la vacuna para que no nos dé el sarampión. Es una enfermedad cuya incidencia está bajando muchísimo y evidentemente está bajando muchísimo gracias a la vacuna. Seguimos y después del sarampión nos vamos a venir por aquí para no quedarnos, como siempre, sin pizarra. Y llegamos a la rubeola, que como en el caso del sarampión cada vez nos queda menos, gracias a Dios. ¿Qué problema tiene la rubeola? Bueno, la rubeola suele aparecer incluso al principio. El primer síntoma que aparece son los ganglios, la afectación de los ganglios, que muchas veces es dolorosa. Son típicos también los ganglios, las molestias en la parte de atrás, en la región occipital. ¿Qué ocurre con la rubeola? Pues bueno, no suele dar mucha fiebre, muchas veces ni siquiera da fiebre y no suele dar muchos problemas, salvo uno muy grave, que es la rubeola congénita. Esto ya lo vimos en las enfermedades prenatales, porque en los casos en los que la madre sufre esta enfermedad estando embarazada, pobrecito del feto. Recordamos que en la rubeola congénita hay muchas alteraciones importantes, afecta al sistema nervioso central, produce sordera, afectación de los ojos, en fin, un cuadro bastante llamativo, bastante florido y bastante grande. Y vamos a pasar a otro virus distinto en el cual nos vamos a entretener un poquito más. Este señor de aquí. Parotiditis, que se conoce con otro nombre, muy bien, se conoce con otro nombre, que lo vamos a poner aquí para que todo el mundo sepa cuál es. Ahí está, paperas. Paperas, que es una enfermedad con ciertos problemas y ciertos problemas más o menos serios, y ahora los vamos a ver. ¿Qué hace este virus? ¿Qué es lo que nos provoca este virus? Bueno, pues después de un periodo de incubación que puede durar hasta 3 semanas, que es mucho tiempo en cuanto a que si uno ve a alguien con paperas y a los 2 días empieza a ponerse malo, pues lo relaciona muy fácilmente, pero aquí no siempre ocurre. Después de ese periodo de 3 semanas empiezan los problemas. ¿Qué problemas nos va a dar las paperas? Bueno, pues el problema de ellos, además, vamos a decir que en el 85% de los casos, vamos a hablar de porcentajes y vamos a hablar más que nada por el siguiente punto, por una de las complicaciones que tiene. El 85% de los casos aparece en menores de 15 años.
Y suerte tienen porque los adultos son los que peor lo pasan. Ahora veremos por qué. Esta enfermedad, que además es más típica del invierno, ¿por qué? Porque esto se transmite de persona a persona y evidentemente en invierno estamos más recogiditos. En el verano a todos nos gusta pulular por ahí por la calle, pero en invierno todo el mundo se recoge. Entonces, bueno, pues en los centros, en cualquier colegio, en casa, en todos los círculos cerrados, en los que las ventanas están cerradas, es más fácil. Por eso principalmente es más típica de invierno. El 85% menores de 15 años, ¿y qué es lo que nos produce? Primer lugar, ¿a qué se le llama paperas? Pues todo el mundo tiene la imagen de este señor con esto muy inflamado y antes se ponía, vamos a ver, se le ponía un pañuelito, así, más o menos, ¿no? Se le ponía un pañuelito porque la principal inflamación que produce, la principal afectación es a las parótidas. Ya vimos una vez lo que significa el sufijo. Esto es inflamación, afecta a las parótidas, que son las glándulas salivales que están detrás de la mandíbula. Entonces, cuando afecta a estas, la mayoría de las veces, más del 75% de los casos, afecta a las dos. En esos casos, la inflamación que produce es bastante dolorosa. ¿Por qué? Porque principalmente no tiene dónde ir. Cuando esto se inflama, como queda justo por debajo del hueso, pues está bastante comprimido. Por eso es bastante doloroso. Aparte de la inflamación típica, que por cierto vamos a comentar, cuando aparecen las paperas en un grado más o menos avanzado, a estos señores se les suele denominar orejones. Orejones, tal como suena, por esto. Se les suele denominar orejones no porque les crezcan las orejas, evidentemente no crecen, sino porque como protruyen por atrás, pues las orejas quedan más hacia adelante. Aparecen las orejas de soplillo y por eso se les suele llamar orejones. ¿Qué les pasa a estos pobrecitos? Pobrecitas, que además del dolor que tienen ya de por sí, la masticación se suele hacer bastante insufrible, porque en cuanto uno mueve la mandíbula, el movimiento de la mandíbula lo que hace es comprimir más todavía las parótidas que están inflamadas y provoca un dolor bastante intenso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues en algunas ocasiones hay que ponerles dieta, pero no porque tengan ningún problema digestivo, que alguno tienen y ahora veremos por qué, sino fundamentalmente porque son incapaces de masticar nada. Entonces se tiran una buena semanita a base de líquidos y a base de purés y de poquita cosa más, porque no pueden abrir la boca. A alguno le viene bien, sobre todo a alguna, porque no puede hablar, pero bueno, alguna hay que aun sin abrir la boca consigue seguir hablando. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Aparece sequedad de boca, porque la inflamación de la glándula hace que no pueda segregar bien la saliva. Eso también le confiere cierta intolerancia a los sabores ácidos. Los ácidos molestan y cierta dificultad para digerir algunos alimentos, cuya primera enzima está en la saliva. La primera parte de la digestión de algunos alimentos, bueno, de la mayoría, pero en algunos más efectivamente que en otros, está en la saliva. ¿Qué más tenemos? Y vamos a pasar a la parte interesante que alguno por ahí está ya esperando ansiosamente enterarse. ¿Qué problema tenemos? Que aparte de afectar a las parótidas, vamos a ponerlos aquí, parótidas, evidentemente puede afectar a las parótidas y puede afectar también a las demás glándulas salivales, que hay submaxilares y sublinguales. Es una afectación bastante más rara, pero también es posible. Vamos a ver el punto que más preocupa a la mayoría, sobre todo a ellos, a nosotros, y es otra afectación posible que se denomina orquitis. Y aunque este nombre a alguno que otro no le diga nada, lo entenderán perfectamente si digo que la orquitis es la inflamación de los testículos. Y lo entenderán perfectamente porque en los casos, en este pobrecito 15%, en los que afecta a mayores de 15 años, sobre todo en los adultos, es una inflamación muy dolorosa. ¿Por qué? Pues el porqué es bastante parecido al porqué de esto. Si esto fuera un testículo, no tamaño natural,
está recubierto por una membrana, que no sé si se ve bien, pero bueno, la suponemos por aquí. Está cubierto por una membrana que se denomina albuginia, que no se puede distender, es una membrana más o menos rígida. Entonces, háganse a la idea que esto se inflama. A alguno le hace ilusión porque aumenta de tamaño, pero no es cierto. Esto se inflama. Intenta expandirse, pero no puede. No puede porque esta membrana, como hemos dicho, es más o menos rígida. Entonces, pues háganse a la idea. Provoca un dolor bastante intenso. El tratamiento de esto suele ser más mecánico que otra cosa. Tratamiento con suspensorio para que no ande pululando por ahí, y además, pues en algunos casos con frío local como analgésico. Esto tiene un problema, aparte del dolor, que no es poco, tiene un problema más o menos serio. Vamos a seguir poniendo los porcentajes, como hemos dicho antes, porque esto es bastante más preocupante. Aquí teníamos un 15% de adultos. Bueno, la orquitis generalmente es un proceso unilateral, es decir, solo afecta a uno de los testículos, solo entre comillas, pero existe un porcentaje alrededor de un 15%, en el que esto, aparte de ser afectación intensa, es bilateral, es decir, afecta a los dos. Entonces la cosa empieza a ser más preocupante. ¿Por qué? Porque además, en un pequeño, entre comillas, porcentaje, esto es causa de azoospermia. Vamos a escribirlo y vamos a ver qué significa. No sé dónde lo vamos a escribir. Vamos a ver, por aquí. Y lo vamos a escribir para explicarlo, para explicar qué significa. Prefijo de negación quiere decir que no. Zoo, bueno, pues se puede imaginar. Zoo significa los animalitos. Los animalitos, en este caso bichitos que están en el esperma. Es decir, que en algunos casos esta inflamación, cuando es bilateral y es severa, produce azoospermia. Es decir, los testículos no son capaces de producir espermatozoides y en el esperma no hay espermatozoides, o los pocos que hay no son viables. Es una causa de esterilidad, por eso es motivo de preocupación cuando aparecen los adultos, porque aunque es un pequeño porcentaje, pequeño, pero claro, esto es como la lotería, al que le toca menuda gracia. Es un pequeño porcentaje, pero puede producir esterilidad. Entonces, bueno, pues aquí vemos segunda complicación. Tiene más complicaciones. Tiene más preocupaciones porque en algunos casos es causa también de meningitis. Algunos casos, pero bueno, hablando en términos genéricos, en muchos casos. Tengan en cuenta que las paperas producen meningitis. No sé si queda muy claro, pero esto es un 6. Se estima que incluso más de un 60% de las paperas produce meningitis, pero no olvidemos que esto es inflamación de las meninges y no es una meningitis como las meningitis a las que estamos acostumbrados a tratar. Quiero decir, no produce el típico cuadro de meningitis que vemos que ocasiona la muerte con cierta frecuencia, el brote que tuvimos hace unos años. No se trata de ese tipo de meningitis. Esta meningitis produce desorientación, produce una disminución de conciencia, produce mareos, dolores de cabeza, pero no suele pasar de ahí. Una meningitis bastante más tranquila que el resto de las meningitis que hemos visto. No suele dar ningún tipo de problemas a largo plazo, ni tiene lesiones severas que se queden. Entonces, bueno, hablamos de meningitis porque en algunos casos sí da ciertos problemas, pero no es lo habitual. Y nada más. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Nos hemos centrado un poquito más en las paperas por los problemas que uno suele consultar, sobre todo cuando aparece un adulto, pues aparece preocupado diciendo: Dios mío, tengo paperas y he oído que.
Pues sí, he oído que, y aquí están los datos, pero bueno, generalmente no hay por qué preocuparse, puesto que ya hemos visto que el porcentaje es pequeñito. El próximo día nos vamos a centrar en otro proceso vírico que también afecta a los niños, pero que no tiene piedad con nadie. Se trata de la gripe. La veremos un poquito en profundidad por aquello de su larga extensión, de su afectación año tras año, pero eso será en el próximo episodio. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado.